actividades, un espacio que vuelve a abrir sus puertas para el encuentro, la reflexión y la creación en torno a la obra de nuestro insigne escritor. Este nuevo ciclo nos convoca a dialogar, escuchar y pensar desde múltiples voces, desde la investigación académica hasta los recitales y las propuestas creativas que enriquecerán nuestras experiencias que compartimos. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que hemos titulado Cancharis Paraj, Diálogos Contemporáneos Arguedianos. En esta oportunidad tenemos a uno de los ponentes, que será Alejandro Mautino Guillén. Pero antes de que le demos la palabra para que inicie con su exposición, le invitamos al profesor Mauro Mamani a que nos compartan sus ideas sobre el evento que acaba de inaugurarse. Muy buenas noches con todos y con todas, muy buenas noches. Para nosotros siempre es un desafío empezar actividades, retomarlas, porque consideramos de que es necesario establecer puentes y diálogos con el mundo, y con este medio mucho más. Las actividades que se organizan no son resultado de una persona, sino, como ven, de un equipo de personas que dan su tiempo y su corazón para hacer caminar nuestra cátedra, que eso realmente es algo maravilloso, estar en nuestra cátedra y seguir avanzando en el estudio de la obra de José María Arguedas. Agradecer a Beatriz Cano, a Eric Acuña, a Ilane Bravo y Axel Anicama. Es el equipo que está impulsando estas actividades de la cátedra en este año. Y agradecer también a Alejandro Mautino, un estudioso de la obra de José María Arguedas. Sabemos de su trabajo, sabemos, y hace poco le decía de que debe ser la charla previa a la sustentación de su tesis doctoral, porque sabemos de que ya culminó su tesis doctoral hace un buen tiempo. Es un trabajo buenísimo, realmente lo conozco de cerca, y ojalá que finalmente se defienda esa tesis y pueda circular entre sus lectores. Esa es la esperanza. Entonces agradecemos a todos y quisiéramos de que siempre nos acompañen en las conferencias, en los recitales, en los conversatorios que tenemos en torno al Taita Arguedas. Que todo vaya bien. Para este ciclo de conferencias hemos puesto la palabra Cancharis Paraj, que es una palabra hermana de Kashkanirahmi. Kashkanirahmi nos diría: seguimos vivos a pesar de todo, seguimos viviendo, seguimos andando en la vida. Cancharis Paraj, seguimos brillando, ¿no? Estamos brillando a pesar de todo. El brillo, la luz, la claridad, que esté siempre en nuestras cabezas y en nuestros corazones de todos, los que estamos aquí, los que están allá acompañándonos, en todos. Cancharis Paraj, corazón, con iluminación, con claridad. Muchas gracias. Bien, ahora haré un breve recuento para presentar al ponente para esta primera mesa. Su nombre es Alejandro Mautino Guillén. Él es candidato a doctor en literatura y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de literatura en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y miembro de la Asociación Peruana de Retórica. Ha publicado en poesía Breve Anatomía de la Sombra en el año 2012, Diálogo de los Silencios en el año 2013, La Biblioteca del Minotauro, Entrevistas con escritores ancashinos en el 2014, Para ahorcar pájaros con tu cabello en el año 2015, El río dormido sobre escombros de memoria en el 2025.
En el ámbito de la investigación, ha publicado Poéticas discursivas andinas, Desplazamiento, escisión y racionalidad mítica en el año 2018, Literatura guaracina en el año 2022, La retórica neobarroca y la construcción del discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli en el año 2024. Ha ganado el premio a la investigación de tesis 2021 por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo el premio Copec de Plata en el año 2023 en poesía, otorgado por Petro Perú. Recibamos a Alejandro para que haga su exposición, que será muy enriquecedora en esta oportunidad. Bien, muchas gracias. No sé si se escucha. Sí, sí se escucha. Bien, voy a compartir pantalla. No sé si se puede visualizar. Sí, sí se visualiza, también se le escucha. Bien. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta plataforma virtual. No quisiera iniciar no sin antes expresar mi agradecimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Cátedra José María Arguedas por la invitación. Yo, bueno, me siento muy honrado por la invitación y la confianza depositada precisamente de quienes organizan estas actividades en la Cátedra Arguedas, ¿no? Voy a hacer una exposición sobre una investigación que ya vengo trabajando hace un buen tiempo y que tiene que ver con el estudio de la Illa andina como una categoría compleja, amplia, que recorre diversos procesos históricos, sociales y por supuesto simbólicos y culturales, principalmente en los países andinos, ¿no? Ya que el concepto de Illa aparece dentro del quechua y también en el aymara, ¿no? Esta ponencia le hemos titulado Retóricas de la mitificación y desmitificación en la representación de la Illa arguediana. Un primer punto de partida, quizás esencial para entender el concepto de la Illa, ¿no? Es un poco revisar la noción cósmica de este concepto, ¿no? Si bien hay muchísimos estudios, principalmente en el campo de la agricultura, la ganadería, y principalmente en las cuestiones etnográficas vinculadas a las formas o dinámicas de producción. Si nosotros revisamos esta categoría e indagamos desde los documentos de la colonia, vamos a percatarnos que este es un concepto muy amplio, complejo y que significan muchas cosas en realidad. Y precisamente esta noción cósmica es la que nos interesa precisar, ¿no? Esta noción cósmica principalmente está vinculado al mundo andino, ¿no? Y tiene que ver con toda forma de luminosidad no solar, ¿no? Por ejemplo, la luz de la luna, el alba, el rayo, y en su forma de deidad Illapa, ¿no? En la introducción a esta cátedra, el profesor Mauro, por ejemplo, hablaba de iluminar nuestros corazones, de alegrarnos, ¿no? Y ahí también podríamos tener una forma de Illa, ¿no? Esa luminosidad que proyecta el buen amor, ¿no? O, por ejemplo,
esta luminosidad vinculada al conocimiento, ¿no? Hay docentes, personas que proyectan esa sabiduría, ¿no? Que iluminan algo que está oscuro y esclarecen algo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Huilla, que el gran maestro, el conocedor, ¿no? El sabio, el anciano, es también, de cierta manera, desde esta perspectiva, una forma de Illa, ¿no? Y igualmente debemos entender que Illa no es solamente un objeto. Illa puede ser una persona, un opa, por ejemplo, ¿no? Un jorobadito también puede ser Illa, y por supuesto, ¿no? Ciertos animales que tienen relación con el mundo de arriba, ¿no? Principalmente el cernícalo, el quillincho, ¿no? Que en el ámbito arqueológico está representado muy estrechamente al lado de Illapa, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente en la obra de Arguedas, ¿no? Aparece al lado del Opa Mariano, ¿no? Y del arpa, ¿no? Que más adelante vamos a un poco ampliar esta idea de la noción de Illa vinculado a animales, a plantas, vinculado a personas Illa, ¿no? Estos diversos documentos de la colonia, crónicas, instrucciones, lexicones, entre otros, hablan de una fuerza o refieren de una fuerza dual de la Illa, ¿no? Como generadora de abundancia por un lado, ¿no? Y por otro lado generadora de muerte, de carencias, ¿no? Es una figura muy potente en realidad, ¿no? Si nosotros un poco revisamos la historia de las deidades panandinas, ¿no? Está asociado principalmente a Illapa, ¿no? Y ustedes sabrán que Illapa como deidad, siendo uno, es al mismo tiempo tres, ¿no? Es relámpago, es trueno y al mismo tiempo es rayo, ¿no? Es una deidad vinculada a las aguas, a la lluvia, ¿no? Y estas, por supuesto, traen abundancia, ¿no? Para las sementeras, ¿no? La agricultura, ¿no? El principal sustento de muchas culturas en sí, ¿no? La agricultura, ¿no? Pero si por un lado es dadora de vida, por otro lado, ¿no? El trueno, el relámpago, el granizo, de alguna forma podrían ser castigadoras. Las inundaciones también, ¿no? Pueden generar desorden, caos, muerte en sí, ¿no? Entonces, tiene esa particularidad, ¿no? Y el sufijo iyu, por eso, ¿no? Illa e iyu, que habla el mismo Arguedas también, en realidad en los lexicones aparece también vinculado al arcabuz, ¿no? A un instrumento de destrucción, ¿no? Y forma parte como sufijo, en algunos casos como prefijo, de muchas palabras que tienen que ver con toda forma de luminosidad no solar, ¿no? En estos documentos, precisamente nosotros hemos hecho una suerte de sistematización de 4, ¿no? La primera tiene que ver con este concepto de Illa vinculado a lo raro, lo monstruoso, lo anormal, ¿no? Tanto Molina como Albornoz subrayan este aspecto, ¿no? La segunda dimensión de la Illa andina tiene que ver con aquello que está escondido, oculto, en la oscuridad, pero que tiene gran valor cuando éste se revela, ¿no? Otra dimensión tiene que ver con la Illa vinculada a objetos rituales, ¿no? Vinculados a su vez con esta idea de la abundancia, ¿no? Me refiero a las piedras besares, por ejemplo, amuletos, ¿no? Entre otros, ¿no? Y una cuarta dimensión tiene que ver con la Illa asociada al conocimiento y a la sabiduría, ¿no? Irradiar luz, por ejemplo, alegría,
irradiar una forma de conocimiento, que también es una forma de luminosidad, ¿no? O proyectarse en sueños, también es una forma de luminosidad no solar, ¿no? Entendida no únicamente ya en su sentido semántico a luz, sino como conocimiento, ¿no? Bien, entonces esas son las dimensiones que ocupa la Illa Andina a partir de una noción cósmica. Pero veamos ahora cómo esta noción cósmica de la Illa es repensada en la obra literaria arguediana, ¿no? A partir de esta idea de la Illa, ¿no? En Arguedas, por ejemplo, no se reproduce un mito cerrado, sino su dinamismo, ¿no? Con esto queremos decir que, por ejemplo, la Illa en su sentido cósmico y en su sentido etiológico, fundacional, mítico, ¿no? No se repite como si fuese, digamos, una representación antropológica, sino más bien utiliza esta representación antropológica para hacer un proceso, digamos, que nosotros lo entendemos desde esta perspectiva de estudio como una suerte de desmitificación del mito, que no es en realidad la anulación del mito primordial original, sino más bien es una nueva reformulación del mito a partir de nuevos contextos, vinculados principalmente a la idea de modernidad, ¿no? De esta manera, la fuerza cósmica de la Illa se actualiza en personajes opas Illa, ¿no? Pasamos de la deidad Illapa, ¿no?, prehispánica, a personajes con cierta carga de Illa, por ejemplo, los opas, el opa Mariano, la opa Marcelina, la Curcu Gertrudis, ¿no?, el Pongo mismo, entre otros, ¿no? En animales, sin duda, son significativos, por ejemplo, el Misitu, ¿no?, de Yaguar Fiesta, o el Quillincho, que aparece en Diamantes y Pedernales, ¿no? En objetos, por supuesto, quizás el más significativo es el arpa, ¿no?, en Diamantes y Pedernales, y el zumbayo en los ríos profundos, ¿no? Entonces, esas son las representaciones que hace de la noción de la Illa Andina. Es una visión cósmica amplia, pero que Arguedas le da una tratativa, una dimensión en su sentido también amplio, ¿no? Porque no se reduce, digamos, a lo que en el ámbito etnográfico estaba vinculado a la ganadería, a la agricultura, ¿no?, sino vuelve nuevamente a estos documentos de la colonia para complejizar la figura de la Illa, ¿no?, y a partir de esta ficcionalizar la Illa, ¿no? Bien, este proceso arguediano en realidad sigue dos momentos, ¿no? Uno es el de la presentación a través de la mitificación, y otro es el de la desmitificación, ¿no? Veamos ahora un marco teórico que de alguna manera nos ayude a entender estos dos procesos en la obra arguediana, ¿no?, la mitificación y la desmitificación, ¿no? Eco, por ejemplo, refiere sobre la mitificación, citamos, como una simbolización inconsciente, como una proyección en la imagen de tendencias, aspiraciones y temores de un individuo, una comunidad, un periodo histórico, ¿no? El mismo Eco también habla de la desmitificación, o refiere sobre la desmitificación en estos términos, ¿no? Citamos, ¿no? La crisis de lo sagrado, proceso de disolución de un repertorio simbólico institucionalizado, ¿no? De esta manera, por ejemplo, podríamos entender, a partir de la mitificación y la desmitificación, cómo la Illa abandona su sentido fundacional o etiológico, vinculado a la luminosidad no solar y vinculado a la deidad de Illapa, por ejemplo, ¿no?,
y cómo se mezcla con otros mitos históricos o cómo se adapta a un nuevo escenario social, político, económico, donde linda ya con la modernidad, ¿no? Por ejemplo, en Yaguar Fiesta, esa representación a partir de la oralidad de los ancianos, ¿no? Y cómo ellos relatan la presencia del Illatoro dentro de este paisaje del Torcococha, ¿no? Que tiene un elemento mítico, ¿no? Donde aparece el Illatoro precisamente al centro de la laguna, cuando precisamente caían rayos, truenos, tormentas fuertes, y ahí en esa dimensión y en ese espacio sagrado, ¿no? En esa fuente sacra aparece el Illa. Pero después el Illatoro, ¿no? Aparece en otro contexto, ya en un contexto moderno, ¿no? Cuando ya es llevado a la plaza de toros, ¿no? Y aparece sucio, ya aparece entorpecido, lo llevan, lo arrastran y pierde su sentido mítico en realidad. Y ahí aparece un dato no menos importante, ¿no? De cómo el Illatoro aparentemente es muerto en realidad, ¿no? Con una bombarda que revientan en su pecho, ¿no? Y se menciona también qué sucede dentro de un contexto de que los pobladores estaban haciendo una carretera de Puquio hacia Lima, ¿no? Y ahí aparece precisamente el tema de la modernidad, ¿no? De igual manera, Mircea Eliade habla de que el mito revela un misterio que fundamenta el sentido de las cosas, ¿no? En Arguedas, por ejemplo, el Illa otorga sentido al mundo, ¿no? En esta novela de Yaguar Fiesta, por ejemplo, su presencia da sentido al mito en realidad, porque aparece mediado, ¿no? Hay un conjunto de personas, los pobladores de la zona observan el surgimiento del mito a partir de su referenciación del Torcococha, ¿no? La lluvia que aparece del mundo de arriba, el rayo que aparece, que se conecta de este mundo al mundo de arriba, ¿no? Y la laguna, entendamos que también es una pacarina, ¿no? Es una ventana que conecta al mundo de abajo, ¿no? Entonces, esa presencia mítica se sostiene precisamente en el discurso de la oralidad, de los sabios, de los ancianos, ¿no? Y la representación desde esta perspectiva le da sentido a esa presencia, ¿no? De igual forma, la presencia de la opa marcelina en los ríos profundos se condiciona a partir de su presencia en el mundo de la noche, en el mundo de la oscuridad, ¿no? Que uno de los padres, ¿no? Ingresa al seminario y lleva la opa marcelina, ¿no? Y se da cuenta de que ella viene de la luminosidad de la noche, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En el día ejercen sobre esta asco o repulsión los estudiantes, ¿no? Los internados. Pero en la noche, ¿no? Despierta la atracción, ¿no? Miran con lascivia la OPA, ¿no? Y la OPA es esa generadora de este doble discurso, ¿no? De atracción y repulsión, ¿no? Es una OPA, es una illa, ¿no? Y tiene esos dos lados, ¿no? Y ese aspecto le da sentido a la presencia del personaje OPA en los ríos profundos, ¿no? De la misma manera, le da sentido dicha condición también la OPA marcelina, pero ya no en los ríos profundos, sino en el cuento, en el cuento El Huerto, ¿no? Ahí aparece también la OPA marcelina, a partir de estos dos conceptos, ¿no? De atracción y al mismo tiempo repulsión, ¿no? Grunbeck menciona que a partir de la desmitificación, por supuesto, de que el mito deja inalterado su núcleo
pero incorpora valores discontinuos del nuevo periodo histórico, ¿no? De esta manera se entiende a Lopa en un mundo moderno, ¿no? En un mundo ya de otras relaciones, ¿no? Donde ya se abandona lo sacro, lo mítico, y aparece la modernidad, el intercambio social, cultural, el tema de la migración, ¿no? Ese es otro aspecto que de alguna manera se revela a partir del contraste de la mitificación y la desmitificación, ¿no? De igual forma, Arguedas también señala lo siguiente sobre la mitificación y dice que el mito esclarece el origen. ¿Quién hizo al ser humano? ¿Por qué cae el rayo? ¿Por qué brota el agua de las montañas? Obviamente ahí se apunta a una dimensión fundacional, a una explicación primordial del mito, ¿no? Etiológico le llaman a esta particularidad del mito, ¿no? En tanto, la desmitificación, señala Martínez Falero, y subraya que el mito reaparece en la literatura como una actividad mitopoética, ¿no? Desmitificación como intertextualidad y recontextualización del mito primordial, ¿no? Esta idea en realidad también ya lo había desarrollado Eliade, ¿no? En la que dice que el mito nunca desaparece del individuo en realidad, ¿no? Y se deja y se proyecta en las situaciones más cotidianas del hombre moderno, ¿no? Entonces, la desmitificación en realidad no destruye al mito, ¿no? Al contrario, ¿no? La reformula y la inserta en un nuevo contexto, ¿no? En un tiempo histórico, ¿no? Bien, veamos ahora algunos aspectos que nosotros lo entendemos a partir de la idea de, bueno, a lo que nosotros llamamos como lo sagrado y lo profano en la Illa arguediana, ¿no? Bueno, nos hemos centrado aquí en dos textos, ¿no? Diamantes y Pedernales y Yaguar Fiesta, ¿no? Sin duda, un elemento importantísimo dentro de Yaguar Fiesta es el Illatoro, ¿no? Es el que le da sentido en realidad a esta novela, ¿no? El Misitu o el Illatoro, ¿no? Aparece en la laguna de Torjococha, ¿no? Mediado por los rayos y tormentas, ¿no? Ahí aparece simbólicamente la figura de Yapa vinculado al mundo de arriba, ¿no? Y la pacarina, ¿no? Es un vaso comunicante con el mundo de abajo, ¿no? Y la presencia en este mundo conecta lo sagrado, ¿no? Con lo profano, ¿no? Lo humano con lo divino, ¿no? Y bueno, ahí está la mitificación, ¿no? Después, ¿no? De la presencia de este Illatoro, ¿no? Este Illatoro es traído a la plaza de Puquio, ¿no? Hay una cita que tenemos que hacer ahí, dice, ¿no? Cuando vio sus piernas traseras embarradas con todo lo que le habían hecho zurrar, ¿no? Ahí hay alguien que observa ahora al Illa en otro contexto, ¿no? Y lo observa ya desmitificado, ¿no? Ahí ya no aparece la figura del Illatoro desde una visión, digamos, sacra, etiológica del Illa, ¿no? Sino ya aparece la desmitificación, ¿no? Y, por supuesto, a partir de una categoría que en Arguedas ya había aparecido antes, ¿no? La figura del canra, ¿no? De lo sucio. Pero lo sucio también hay que entenderlo en su sentido amplio, ¿no? No solamente tiene que ver con lo visible, ¿no? Lo sucio con lo visible, sino también lo sucio con un tema ético, ¿no? Moral, ¿no? Y por supuesto con un tema de la, digamos, del desorden, ¿no? Del rompimiento del equilibrio o el rompimiento del estado sacro, ¿no? Y esto nos recuerda la presencia, por ejemplo, del Opa Mariano en la habitación de Irma, ¿no? La cobambina, ¿no? Y
don Aparicio le dice Kanra, ¿no? Y aquí también desde esta visión, ¿no? El Illa Toro aparece en esta condición de Kanra, ¿no? Lo cual hace que el Misitu como Illa, como sujeto mítico, ahora pasa a ser un sujeto desmitificado, ¿no? Otro personaje importante aquí en la narrativa arguediana es sin duda el Opa Mariano, ¿no? De Diamantes y Pedernales, ¿no? Ustedes recordarán que la presencia del OPA dentro de la comunidad es una presencia un poco que se centra en lo extraño, en lo raro, en lo anormal, ¿no? Su presencia hace temblar a las fieras, a las bestias y amansa almas, ¿no? Entonces, hay cierto temor para con el OPA o los OPAs. Entonces, ¿por qué? Porque el OPA es una figura mágica, casi divina, ¿no? Sin embargo, el proceso de desmitificación llega con la presencia de, digamos, de el OPA que ingresa a otro espacio, ¿no? El espacio privado, ¿no? La habitación de Irma, la cobambina, ¿no? Y rompe ese equilibrio de la sacralidad, ¿no? Porque antes incluso es acompañado por el quillinchu, ¿no? Y el arpa también, ¿no? Entonces, lo que proyecta, toca o lo que circunda Lopa tiene digamos, esa aura mítica en realidad, ¿no? Y esta se rompe a partir de la categoría de Kanra, ¿no? Cuando le gritan Kanra. Y después matan al Opa Mariano, ¿no? Lo arrojan, es decir, la figura divina muere y al morir se integra a la tierra, a la comunidad, por tanto se desmitifica, ¿no? También podemos ver esta representación de lo sagrado y lo profano en los ríos profundos, ¿no? Y en este cuento, La Huerta, ¿no? Donde también aparece la Marcelina, ¿no? Y el proceso de mitificación, ¿no? Se da, como ya habíamos adelantado hace un momento, a partir de su presencia en el ámbito de la noche, ¿no? Su presencia en el ámbito de la noche, alumbrada por los rayos de la luna, ¿no? Su cuerpo de luz extraña causa pánico y al mismo tiempo atracción, ¿no? Una inexplicable en los jóvenes, ¿no? Incluso uno de ellos es retirado ya loco, ¿no? Aullando como perro, ¿no? Entonces, aquí aparece la luminosidad nocturna, ¿no? Que causaba desconcierto y terror, ¿no? Dice Arguedas, ¿no? Hay dos conceptos aquí que ya habíamos adelantado, ¿no? Pulsión sexual y repulsión, asco, ¿no? Que son las dinámicas cósmicas que despliegan, ¿no? Algo de esto también el mismo Arguedas se había referido ya el autor de Los Ríos Profundos, ¿no? Diciendo que el Illa puede proyectar la abundancia en el ser, en el individuo, pero al mismo tiempo puede proyectar una desgracia, ¿no? Su crisis y hasta la muerte, ¿no? Y la desmitificación, ¿no? Se produce precisamente en el ultraje, la violación que sufre constantemente la Opa Marcelina, ¿no? Muere de tifus, ¿no? Kanra, es una forma de Kanra también en su extremo, ¿no? Sin embargo, hay una visión de Ernesto, ¿no? De Ernesto principalmente, cuando la OPA se lleva el rebozo de doña Felipa, ¿no? Y empieza a flamearla, ¿no? Bueno, esto en el ámbito de la simbolización de la rebelión de las chicherías, ¿no? Después la vemos en la torre y después la OPA se reintegra
al igual que el Opa Mariano, a la comunidad, a la tierra. De alguna forma, esa humanización, ¿no?, termina desmitificando a los Opas, ¿no?, y se reintegran a la comunidad, ¿no?, al Ayu, al cosmos, ¿no?, a la tierra, ¿no? Otro texto que, bueno, nos parece importantísimo es el Pongo, ¿no? En el sueño del Pongo, precisamente. ¿Por qué el Pongo sería también Unilla, ¿no? Recordemos que en los párrafos iniciales dicen del Pongo que había nacido bajo el temblor de los rayos de la noche y de la luna en sí, ¿no? Bajo la vibración del rayo de la luna, ¿no? Entonces, es también Unilla, ¿no? Su condición de pequeño, ¿no? Es una condición rara que rompe el equilibrio de la casa del hacendado, del patrón, ¿no? ¿Dónde se produce la desmitificación, ¿no? Cuando le dice, ¿no?, ¿eres gente u otra cosa, ¿no? El patrón ríe ante su miseria, ¿no?, y observa su cuerpo débil, pequeño, su ropaje andrajoso, que nos recuerda la presencia andrajosa de los antiguos dioses prehispánicos, ¿no?, que vagaban por la tierra dentro de esa suerte de pobreza aparente, ¿no? El Pongo es hijo del viento de la luna, ¿no? Pero esa visión cósmica sacra es aniquilada a partir de este viaje onírico, ¿no?, donde a partir de un sueño, ¿no?, el ángel unge al patrón con excremento y al Pongo con miel, en realidad, ¿no? Es un mundo al revés, ¿no? Y Elilla vence a partir de esa fuerza cósmica, ¿no? Pero, digamos, los contrastes entre mitificación y desmitificación abandonan su sentido sacro, primigenio, etológico, y ahora se circunscriben en otros contextos sociales, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, de los hacendados, ¿no?, o el de la servidumbre, ¿no? Aparece ya reinstalado, reformulado el mito original, ¿no? Bien, a manera de conclusión, ¿no?, podríamos señalar 4 aspectos, ¿no?, que hemos podido revisar en esta exposición, ¿no? El primero tiene que ver con la dinámica cósmica dual, ¿no? La illa andina no opera como símbolo estático, ¿no? Hemos observado, por ejemplo, que genera dinámicas cósmicas, ¿no?, que van desde el proceso de mitificación hasta el proceso de desmitificación, ¿no? Hay una aura sagrada que termina en Locan Ra, en la degradación del ser y, por supuesto, en la reintegración del ser en la tierra, ¿no? Que en realidad ese es el motor narrativo de la ficción arguediana, ¿no? No se queda en una suerte de, digamos, de arcaización del mito, ¿no?, sino más bien en una suerte de reformulación de por supuesto, la perspectiva que nosotros estamos siguiendo de la noción cósmica de Illa, ¿no?, de la Illa andina, ¿no? Este aspecto sin duda se conecta con el desplazamiento del mito, ¿no? El discurso mítico se desplaza de su sentido etiológico, ¿no?, esa representación de la Illa de Illapa vinculado a esa luminosidad no solar, ¿no?, y hasta su actualización moderna a partir de los opas, de los illatoros, etcétera, ¿no? La narrativa arguediana, diríamos, no recrea el mito, ¿no?, lo dinamiza, lo hace habitar o migrar al presente histórico, ¿no? Otro aspecto, y que tiene que ver ya con el enfoque que nosotros estamos trabajando, ¿no?, una suerte de antropología ficcional que nosotros desarrollamos,
La obra arguediana construye una suerte de antropología ficcional, ¿no? Donde el universo simbólico, ¿no?, tal como señalan Pavel e Isser, ¿no?, penetra la ficción literaria con toda su complejidad, ¿no? Mito y realidad se disuelven en la poética arguediana, ¿no? Y finalmente, el aspecto que nos hemos concentrado a partir de la revisión, por supuesto, de la narrativa de Arguedas, ¿no? Los opacillas como personajes estructurantes, ¿no? Mariano, la Marcelina, tanto de Los Ríos Profundos como del cuento La Huerta, el Pongo, el Misitu, el Quillinchu, el arpa, no son figuras marginales, sino portadoras de la fuerza cósmica, la cual genera dinamismos al interior de estos textos narrativos, ¿no? Humanizados en la muerte, ¿no? La IA se completa en el ciclo de la Tierra, ¿no? Bueno, finalizo esta exposición con una cita arguediana, ¿no? Tocar un illa y morir o alcanzar la resurrección es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro, por su excelente exposición. Si quienes se encuentran conectados no tienen alguna pregunta, yo podría realizar una. Bueno, parece que no hay alguna pregunta, entonces yo quisiera hacerle una respecto a la exposición que ha hecho. Según su propuesta, entiendo que se propone una dinámica tensionada entre la mitificación y la desmitificación de la luz no solar llamada Illa. La operación desmitificadora, en este caso, no escapa de la cosmovisión andina, por lo que entiendo, o además este elemento es posible pensarlo como el desprendimiento de la concepción vital de la totalidad, lo que se denomina causai, y también si es posible pensar en un tincuy entre la mitificación y la desmitificación, si es que la operación desmitificadora no escapa de la cosmovisión andina en esta actualización que menciono. Bueno, gracias Eric por la pregunta, ¿no? Bueno, en parte en realidad en tu pregunta ya has respondido la has respondido de cierta manera, ¿no? Dentro de los mitos incluso leyendas, ¿no? Prehispánicos, nosotros podemos rastrear, por ejemplo, que el tema de los tiempos no son del todo cerrados, ¿no? El tema de los tiempos dentro de esta visión mítica, por supuesto, de los diversos discursos de tradición oral, tienen que ver con grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, los cambios que suceden en la narrativa, por ejemplo, de Arguedas, ¿no? Partamos, por ejemplo, de Yaguar Fiesta, ¿no? En realidad, la presencia del mito, en realidad, digamos, no se disuelve, sino que se reformula. Tú por ahí habías ya mencionado que en realidad, a partir de esta perspectiva, esto podría leerse, digamos, con categorías andinas, por supuesto, ¿no? Desde esta perspectiva que nosotros estamos siguiendo, no se destruye el mito fundacional, ¿no? Se reformula, se acomoda y no desaparece en sí, ¿no? Hay diversos, porque tomando el tema de la categoría de la Illa, ¿no? Hay diversos procesos de transmutación que ha seguido, por ejemplo, la Illa andina, ¿no? Y en parte, por ejemplo, Wampo Mayala señala, por ejemplo, la presencia de Santiago, Santiago Matamoros,
en la nueva crónica y buen gobierno aparece Santiago ahora como mataindios, ¿no? Pero dentro de ese proceso de transmutación, el caballo de Santiago, ¿no? Es una representación del trueno, ¿no? La espada representa esa luminosidad del relámpago, ¿no? Y bueno, los tres forman uno solo, ¿no? Que vendría a ser el santo, ¿no? Y de hecho hay diversos estudios que tienen que ver con esa representación, por ejemplo, ya transmutada de Yapa en diversos santos, ¿no? Y hasta el día de hoy siguen manifestándose a partir de diversos procesos de transmutación, sincretismo, dichas festividades, ¿no? Donde no ganó lo estrictamente occidental, ¿no? Sino, digamos, se acomodó, ¿no? Estos elementos míticos y utilizando la categoría que estamos planteando, ¿no? Pasó de la mitificación a la desmitificación. Pero ojo, la desmitificación no hace que el mito pierda sus elementos, digamos, míticos. Al contrario, se reinstala en un nuevo contexto, ¿no? Algo similar ocurre en el campo de las festividades religiosas, pero también en la narrativa de Arguedas, ¿no? Es decir, esa reinserción, ¿no? Por ejemplo, con la muerte de la Opa Marcelina, no termina el elemento mítico, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que un estudiante sale del internado, pero sale loco, no se sabe qué pasa después con este estudiante, ¿no? Y ahí hay una obra abierta, ¿no? No se sabe después qué llega a pasar con Ernesto tampoco, y Ernesto ya es el heredero, ¿no? de esa visión mítica, ¿no? Igual sucede con el Misitu, ¿no? En realidad su muerte es, digamos, un proceso de transmutación, ¿no? Entonces, yo diría, desde la perspectiva que nosotros estamos siguiendo, bueno, por supuesto, esto se lee a partir de categorías andinas, en la obra de Arguedas estas no se disuelven, ¿no? Tras el proceso de desmitificación, ¿no? Aunque el nombre puede parecer un tanto engañoso, ¿no? Pero en realidad la desmitificación, como el mismo Eco señala, es un proceso de reformulación del mito, ¿no? Como dice Eliade, ¿no? El mito no desaparece en realidad, ¿no? Muchas gracias por aclarar la inquietud. Bueno, me informan que no hay más preguntas, por lo tanto, se da por finalizada este primer encuentro. Los invitamos a quienes estén visualizando este evento virtual que estén atentos a las próximas publicaciones, porque continuaremos con la organización de Cátedra José María Arguedas. Muchas gracias, Alejandro Moutino, al doctor Mauro Mamani y a los miembros que están apoyando para la organización de este evento. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, un abrazo a todos. Muchas gracias.